Bueno, entonces, vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar hoy. Si no, continuamos mañana. Si no, continuamos. Bueno, terminaríamos el repaso mañana, ¿no? En cuanto a matemáticas, ¿sí? Mañana lo vamos a tener matemáticas. Confirmo. Sí, mañana. Listo. Entonces dice, este ejercicio también lo trabajamos en clase, ¿no? De grado sexto, la mitad tiene 11 años, la tercera parte 12 años y la sexta parte tiene 13 años de edad. En clase, yo les expliqué el paso a paso, ¿cierto? ¿De qué se trataba esa parte que dice la mitad? Pues que la mitad se divide, es un medio, ¿cierto? O sea, un medio, y si están hablando de la mitad de 30 niños, ¿cierto? O sea, estaríamos hablando de 15 niños. ¿Por qué? Pues porque como son 30 niños, ¿cierto? 30 niños o 30 estudiantes en sexto. Entonces, y cuando nos dicen la mitad, quiere decir que a ese grupo lo dividimos en dos y cogemos uno, ¿cierto? Cogemos una parte, como lo que decíamos, colorear una parte, ¿no? Lo mismo, pues obviamente aquí el proceso nada más es 30 dividido en 2 y listo, ese es el resultado, ¿cierto? Daría 15. Lo mismo, 30. Para 30 sacarle la tercera parte, entonces sería 10, porque ¿qué número multiplicado por 3 nos da 30? ¿Cierto? Eso significaría sacarle la tercera parte, dividir en 3. 30 dividido en 3 nos daría 10, ¿cierto? O sea que 10 niños tienen 12 años. Bueno, aquí 15 niños tienen 11 años, ¿no? Y la sexta parte es 5. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de los mismos 30 niños y los vamos a dividir en 6, o sea, vamos a sacar la sexta parte. Entonces, ¿qué número multiplicado por 6 nos daría 30? Entonces el 5, ¿cierto? Y obteniendo que hay 5 niños de 13 años. Si nos fijamos, 15 niños, 10 niños, más 5 niños, entonces 15 más 10, 25, más 5, 30. Ahí ya están repartidos los 30 niños, ¿cierto? O sea, no sobra ningún niño, ¿cierto? Están todos clasificaditos. Hay 15 que tienen 11, hay 10 que tienen 12 y hay 5 que tienen 13, ¿cierto? Son más poquitos porque estarían más avanzados, ¿cierto? Bueno, en cuanto de eso se trataba el ejercicio y pues bueno, también preguntaban, creo que era, ¿qué edad tiene la mayoría de los estudiantes? Pues entonces la respuesta sería el que más tienen serían los de la mitad, ¿no? Sería esto, la mitad, ¿cierto? Es de la mitad de ese grupo serían 15 niños y 15 niños es la mayoría, ¿no? O sea, y la mayoría tienen 11 años. Bueno, esto aquí lo escribimos en clase porque estaba fortaleciendo un poquito en el tema de la lectura, en la lectura de las fracciones. Entonces, la quinta parte, ¿cierto? Se escribe un quinto. Las dos quintas partes se escribiría 2 sobre 5, ¿cierto? 1 sobre 5. Entonces, es como fortaleciendo cómo se leen los fraccionarios o cómo esos fraccionarios aparecen escritos inmersos en una lectura, ¿no? Entonces aparecen diciendo las dos quintas partes, la tercera parte, la séptima parte, los dos tercios, las dos terceras partes, etcétera, etcétera. Es como para irlos relacionando ustedes lectura con fraccionarios, cómo aparecen, ¿no? Bueno, entre otras se usan para indicar fracciones. Esta forma de la cantidad de estudiantes, bueno, aquí en esta parte no es que nos retroalimenta lo que estamos explicando, ¿no? Bueno, a diario las fracciones se utilizan para referirse a elementos o conjuntos divididos en partes iguales. Por ejemplo, cuando se compra medio kilo de papas o se cocina un pastel por tiempo, se hace uso de las fracciones, ¿no? O sea, nos está diciendo que la fracción aparece en nuestra vida cotidiana, ¿no? Bueno. Aquí, una fracción expresa partes de la unidad, ¿cierto? Ojo, partes de la unidad. Puede expresar más de la unidad, menos de la unidad o puede expresar la unidad. ¿Listo? Entonces, acuérdense que la unidad es el número 1, o sea, la fracción puede ser mayor que 1, menor que 1 o puede ser igual a 1. ¿Listo?
Entonces, eso depende si el numerador es mayor que el de abajo, si el número de arriba es mayor que el de abajo o viceversa, ¿no? Eso está más abajito, ¿no? Más abajito lo vamos a explicar. Aquí lo que quiere explicar, lo que se quiere dejar claro, es que el denominador, o sea, el número de abajo, indica el número de partes iguales en que se divide la unidad. ¿Listo? O sea, si estamos hablando de una figura, esa figura, un dibujo, puede ser un círculo, un rectángulo, esa figura representa la unidad porque es un dibujo, ¿cierto? Una figura. Esa figura se puede dividir en partes iguales dependiendo del denominador, ¿cierto? ¿Sí? Y si usted necesita hacer otra figura, también esa otra figura hay que dividirla en partes iguales, ¿cierto? Si la necesita, si necesita dejar una, dos, tres, todas las figuras deberían estar con ese mismo denominador. ¿Listo? El numerador indica el número de partes que se toman de la unidad, ¿cierto? Bueno. Siendo ese el modo, yo les dije ahorita a ustedes, puede ocurrir el caso en que sea 2 sobre 2, ¿cierto? 3 sobre 3, y no importa qué tan grande sea el número 3 sobre 3, 39 sobre 39, 397 sobre 397, ¿cierto? 3971 sobre 3971, siempre va a dar 1, no importa qué tan grande sea el número, ¿cierto? Puede ser desde que el número de arriba y el número de abajo sea igual, da 1, ¿listo? Y de ahí empiezan a derivarse, porque puede ser 2 tercios, ¿cierto? Eso es menor que la unidad, o puede ser 5 tercios, eso es mayor que la unidad, ¿listo? Entonces, bueno, igualmente, eso es es como lo que yo quiero mostrarles a modo general, lo que acarrea decir las partes de una unidad, ¿no? Porque es que no solamente es de la unidad, puede ser más de la unidad o puede ser menor de la unidad, o puede ser la unidad. Respectivamente, pues podemos ver un ejercicio, ¿cierto? Un ejemplo de una tabla en donde pues nos dicen cómo se lee y hay una pequeña representación y la fracción, ¿no? O sea, un pequeño gráfico. Yo como docente, ¿sí? No me gusta el ejemplo que aparece acá, ¿sí? Este ejemplo no me parece a mí que este ejemplo debería ser, a ver, les explico, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a observar acá, a ver, aquí, observen ahí, ¿cuántos huevos caben cuántos huevos caben ahí? A ver, los escucho. Ahí pueden activar cada uno su audio. ¿Cuántos huevos caben en esa cubetica de huevos? 10 huevos. Ponemos 10. 10, profe. ¿Cierto? Sí. Aquí pues hay 1, 2, 3, 4, 5 huevos. Y otros 5 abajo, que sería 5, serían 10. Entonces, si hay 5 huevos, y bueno, si nos ponemos a contar, ya sabemos que ahí caben 10 huevos, pero solamente hay 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Por eso yo digo que debería ser así, ¿no? 5, hay 5 huevos de los 10, ¿cierto? De los 10, sí. Pues si esos huevos estuvieran en la cocina de ustedes y su mamá les pregunta cuántos huevos quedan, entonces, o cuántos huevos hay, usted le puede decir 5 décimos, ¿no? Si usted está todo creído porque ya entiende la fracción, le puede decir, mami, hay 5 décimos de huevos, ¿cierto? Entonces, pero pues, entonces, no importa, igual yo explico lo que quiere decir la cartilla. La cartilla está diciendo que usted puede decir, no, yo quiero hoy desayunar hoy 2 huevos, ¿cierto? ¿Sí? O hoy voy a sacar 2 huevos de los 5 que, ¿cierto? También es válido, ¿no? Porque si ustedes se ponen a contar, quedan 5 huevos y se va a comer 2, entonces se va a comer 2 huevos de 5. ¿Listo? Pero pues bueno, de pronto me parece a mí que el dibujo confunde, ¿no? Pero bueno, no pasa nada.
Lo importante es que sepan identificar qué número se coloca arriba y qué número se coloca abajo, ¿no? No se les olvide que si ustedes colocan 5 sobre 10, esto se puede simplificar, ¿no? ¿Cuánto le daría 5 sobre 10? ¿Quién recuerda cómo se simplifican? Profe, ¿qué es lo que hay que hacer? Ok, yo les pregunto, ¿quién recuerda cómo se simplifica? Pues aquí voy acordándoles alguito. Se divide por el mismo número. Esto, por allá alguien dijo eso. Miren, se divide arriba y abajo, ¿no? En este caso, si se acuerdan los criterios de divisibilidad, ¿por cuál número podemos dividir arriba y abajo? 5. Por 5. 5. Porque el 5 es bueno, el 5, acuerden que los números que se pueden dividir por 5, los criterios de divisibilidad dice que terminan en 0 o en 5. Pues el 5 termina en 5 y el 10 termina en 0. O sea, ambos números terminan en 0 y en 5. O sea, ambos pueden terminar en 0, ambos pueden terminar en 5 y 0, o ambos pueden terminar en 0. No importa. Si termina en 0 o en 5, se puede ir en 5. Por lo tanto, respectivamente, 5 dividido en 5, ¿qué es lo que uno hace? ¿Qué número multiplicado por 5 me da 5? Y ese número lo coloco acá. De eso se trata la Sería división. 1, profe. ¿Qué número multiplicado? Ya, o ustedes lo pueden ver de esta manera también. 1 por 5 le da 5, ¿cierto? ¿Qué número multiplicado por 5 me da 10? 2. 2. 2. 2. Listo. Entonces, para que no se le olvide la parte de que simplificar, ¿no? Cuando una fracción, bueno, listo. Antes de empezar de aquí, ¿qué es lo que qué es lo que se continúa explicando? Se va a explicar la fracción como relación de parte de todo, la fracción como razón, la fracción como cociente y la fracción como operador, que fue el ejemplo que yo utilicé para hacer el primer ejercicio, el primer punto, ¿cierto? Y hasta ahí se acabaría lo de fracciones, ¿cierto? O sea, en la interpretación de fracciones, porque de ahí ya pasaríamos al tema de fracciones en la semirrecta, ¿listo? Entonces, bueno, aquí, empecemos con este. Entonces dice, cuando una fracción representa la parte de un todo o el denominador indica las partes iguales en que se ha dividido la unidad. Básicamente, y el numerador, las partes que se han tomado. Básicamente, este título es lo que todo esto que anteriormente les he estado explicando, todo esto aquí para arriba. O sea, todo eso que ustedes ya conocen, ¿sí? Que conocen por medio o lo que han adquirido, ¿cierto? Lo que han adquirido en las explicaciones desde primaria, ¿sí? Todo eso que le han explicado en primaria más que todo, o sea, lo más básico se llama como relación de parte y todo, ¿no? O sea, una parte del todo. ¿Sí? Ustedes lo pueden interpretar así, como una relación de parte del todo. O sea, el todo puede ser una figura, pueden ser dos figuras, pueden ser tres figuras, y la fracción representa una parte de eso, ¿no? Si tratamos de mirar eso en un ejemplo, ustedes lo van a entender así de rápida, porque, digamos, en el ejemplo aquí, que dice, la madre de Alberto, Isabel y Jorge, ¿sí? Los tres hijos, les ha dejado un pastel para el postre, ¿cierto? O sea que, ¿dónde está el pastel? Ese que está aquí, ¿cierto? Es este que está aquí en la mesa, ¿no? Al dividirlo en tres partes iguales, a cada uno le corresponde un tercio del pastel. O sea que este pedacito que hay acá es un tercio, este pedacito que hay acá es un tercio y este pedacito que hay aquí es un tercio. Y para cada uno les toca un tercio, ¿no? Entonces, ¿qué significa un tercio?
1 del todo, o sea, 1 de todo el pastel, le tocó una parte de todo el pastel que se dividió en 3, ¿cierto? Eso es más que todo como la interpretación, ese tema que aparece aquí, es como la interpretación que uno le da a una fracción, ¿listo? Entonces, la fracción se puede trabajar así, como relación de parte, todo, ¿cierto? La parte de un todo. Ahí terminaría ese ejemplo. No sé si alguien tenga alguna pregunta ahí. Ahí pueden que... Hay alguien, si va a desactivar el audio para preguntar, lo puede hacer. ¿Alguien tiene alguna duda o no? ¿Todo entendido? Sí, profe, todo entendido. Listo. Sí, profe, sí entendimos. Esa parte es muy básica, ¿no? O sea, no estoy diciendo nada nuevo. Simplemente que le están poniendo nombre. ¿Cuál es el nombre? Fracción como relación de parte de todo a lo que usted ya sabe, ¿no? Bueno, listo. Entonces, la fracción como razón. Aquí sí les voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es la velocidad con la que ustedes andan en la carretera? Por ejemplo, si van de aquí a Puerto López. ¿Sí? Máximo como 80 kilómetros por hora, no sé. Sí, muy bien, Plaza, mire, 80 kilómetros por hora. Entonces, tenemos que decir eso para que leamos esto. Cuando se comparan dos cantidades de un mismo conjunto o magnitud, la fracción que expresa dicha relación se denomina razón. O porque aquí dice magnitud, o sea, dos cantidades. Se comparan dos cantidades. Pues ahora sí miremos aquí la velocidad. Dice 80 kilómetros por hora. Kilómetros es una cantidad y horas es otra cantidad. O sea que la velocidad es una razón, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me está comparando kilómetros con horas. ¿Qué significa 80 kilómetros por hora? ¿Alguien sabe qué significa 80 kilómetros por hora? Lo que han visto de física. Ah, pues O- 80 kilómetros por una hora, ¿no? Que esa es la velocidad promedio por hora. Ajá. Usted se va en un carro, ¿sí? Y no hay peaje, no hay semáforo, no hay nada que lo detenga. Usted siempre se va a una velocidad marcando el carrito 80 kilómetros por hora. Bueno, no sé si es digital, no sé si es de sí, acústico. profe, pero en algunos lugares aparece la velocidad que se puede tener. Por ejemplo, 80, 180, Exacto, pero por eso les digo, imagínense en una carretera recta, no se les va a atravesar sin nada. nada. Ahí sí uno puede acelerar Como que depende de la velocidad, ¿no? Entonces, vamos de a la carretera. hemos dicho que no hay ningún obstáculo para que usted no baje la velocidad, no hay nada que lo impida seguir a Y 80. antes para acelerar. Exacto, entonces usted va a 80 kilómetros por hora. Entonces usted coge y tiene dos tableritos, uno que diga cuántos kilómetros lleva y cuánto tiempo lleva. Y se va a dar cuenta que cuando usted complete una hora, el tablero le va a decir, usted ha viajado 80 kilómetros por hora, ¿cierto? Entonces, eso es lo que significaría la velocidad de 80 kilómetros por hora. O sea que si usted se demora 2 horas, miren acá, si ustedes se demoran 2 horas viajando a esa misma velocidad, ya no viajan, en 2 horas ya no viajan 80 kilómetros por hora, ¿cierto? No, ya viajaría mucho más. Aquí, ¿cuál está? Vea, el doble, ¿cierto? O sea, viaja otros 80. 80 más 80, porque en una hora viaja 80, más otra hora viaja otros 80, o sea, viajaría 160 kilómetros, ¿cierto? Entonces, es para que miren que se puede comparar una fracción, o sea, puede aparecer las fracciones como una razón que compare dos cantidades, ¿cierto? Entonces, 160 medios, ¿cierto? Podría ser, ¿no? 240 tercios, pero nosotros ya sabemos qué significa eso, ya le damos como también un sentido, ¿sí? Que compara dos magnitudes. Bueno, bueno, tratando de mirarlo desde un ejemplo más sencillo, ¿cierto? Y pues obviamente la velocidad, utilizo el de la velocidad porque es un ejemplo que todos los días manejamos, ¿cierto? Sí, escuchamos exceso de velocidad, y va muy rápido, despacio. Bueno, cuando los llevaban al colegio, ¿cierto? Cuando nos tocaba ir al colegio, iban en el carro, en la moto, en lo que fuera, iban
mostrar una velocidad a la ruta, ¿no? O la ruta. Entonces miren el ejemplo que hay acá. En un salón de clase hay 15 estudiantes y 20 carpetas. Identifiquemos las dos ¿qué? Variables. Entonces, están comparándome estudiantes. ¿Con qué me lo están comparando? ¿Y abajo qué coloco? Así como colocaba ahorita kilómetros arriba y abajo horas. Aquí yo puedo escribir arriba estudiantes y abajo puedo escribir ¿qué? ¿Están leyendo el ejemplo? Puedo colocar estudiantes y puedo colocar carpetas. Entonces aquí abajo ¿qué va? Carpetas. Entonces, en ese orden de ideas podemos mirar que si está eso que, bueno, para que le demos una interpretación bien chévere, ¿no? O sea, dicen, en un salón hay 15 estudiantes y 20 carpetas. Para establecer la relación entre el número de estudiantes y el número de carpetas, se representa la razón con una fracción y se simplifica. Ojo, porque ¿cómo usted va a repartir esas 15 carpetas entre esos 20 estudiantes? ¿Sí? ¿Cómo lo puede hacer? O sea, imaginen donde yo como profesor, imaginen como yo como profesor les diga, bueno, voy a coger 20 regalos, ¿sí? Vamos a cambiar esto por regalos para que ustedes vean cómo se volvería, cómo cambiará la situación. 15 estudiantes, 20 regalos. Se pone diferente, ¿no? Imaginen donde yo les diga, bueno, estos 20 regalos para ustedes los 15 estudiantes. ¿Cómo se vuelven de locos ustedes allá cogiendo los regalos, cierto? No hay orden, ¿no? Verdad. No habría un orden. Entonces, si por medio de la matemática podemos hacer un arreglo, ¿no? Entonces, en este orden yo escribiré 15 arriba y 20 abajo, porque arriba van los estudiantes y abajo van la cantidad de regalos, ¿cierto? ¿Hasta ahí alguna pregunta o ninguna? Ahí tienen el audio si tienen alguna pregunta. Si no tienen ninguna pregunta, digan no, profesor, pues para yo saber al menos que no están. Permitir. ¿Ahí puedo poner el audio? Ya, profe, ahora sí. Profe. Ya la activé. No tienen ninguna pregunta hasta ahí. Señor. Este sale 15 y el 15 estudiantes, 20 regalos, ¿cierto? Entonces, si yo no hago un arreglo matemático, se puede volver una locura, ¿no? Porque yo puedo decir, ustedes vengan, los 15 niños de acá, tomen estos 20 regalos, reparten como quieran. No se van a repartir bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Pues yo ya sé que 15 estudiantes va arriba y 20 regalos van abajo, ¿no? Entonces, aquí nos dice que hay que simplificar. ¿Cómo se simplifica? ¿Cómo se puede simplificar? El 15 y el 5 lo podemos dividir por ¿cuánto? Por 5, ¿cierto? Y al dividirlo por 5 nos daría 3 y 4, ¿no? En ese orden de ideas, es muy diferente yo decirles a ustedes, estos 15 estudiantes, para 15 estudiantes hay 20 regalos. Es muy diferente yo decir, ahora, ¿3 qué? 3 estudiantes, 4 regalos. ¿Y miran la diferencia? Porque ahora yo puedo decir, la relación se enuncia así. Por cada 3 estudiantes hay 4 regalos. Entonces yo ya les puedo decir, bueno, se forman de a 3 estudiantes y cada uno, para los 3 estudiantes hay 4 regalos, ¿cierto? Sería muy diferente, ¿cierto? Y todo gracias a qué? A poder manejar la fracción como una razón, ¿cierto? Y pues aplicarle un procedimiento sencillo como la simplificación. ¿Hasta ahí alguien tiene dudas de esta parte o no? No, profe. Señor. No, señor. Señor. Bueno, entonces... La fracción como cociente. Acuérdense que la palabra cociente está relacionada con... ¿Alguien se acuerda? ¿Qué significa la palabra cociente?
Doy pistas. Empieza con la letra D. División. Denominador. División. Muy bien. Entonces, la fracción como cociente sería la división. O sea, la pueden pensar la fracción como una división. Pero ojo, el que divide es el de abajo, ¿no? O sea que en este caso, ¿cierto? Bueno, la fracción se puede interpretar como el cociente indicando, bueno, pues vuelven a utilizar la palabra cociente, pero pues si yo ya les digo que cociente es división, pues ya saben que el número de arriba y el número de abajo los pueden dividir, ¿cierto? O sea, el numerador y el denominador se pueden dividir. Dice, al repartir un combo de 6 alitas en 3 personas, uy, alitas y ojalá a la que, ¿es que escribe así? ¿Qué significa BBQ? Barbecue. Barbecue. Listo, entonces se tiene que a cada una le corresponde 2 alitas, ¿cierto? Entonces, 6 es a 3, ¿cierto? 6 sobre 3. O sea que yo el número de arriba lo puedo ver con el de abajo y me daría 2. Y ahí entendería que las 6 alas, ¿cierto? 6 alitas, ¿sí? Para las 3 personas, pues a cada persona, Profe, a cada persona le pueden dar 2 rounds, ¿no? Porque si son 3 y 6. exacto, a cada persona le corresponden 2 alitas, ¿cierto? Entonces, hasta ahí algo claro o alguna pregunta hasta ahí. Yes. Todo claro. ¿Todo claro? Todo entendido. Bueno, listo. Entonces, bueno, yo hice otros ejemplos acá, 1 sobre 3. Pues, o sea, no tiene nada que, esta fracción no tiene nada que ver con el ejemplo, ¿cierto? Pero lo que quiero mostrar es que o sea, no todas las divisiones van a ser exactas. ¿Sí? Porque ustedes cogen el número de arriba, ¿cierto? 6 dividido en 3. Ah, tan chévere, le dio 2, ¿cierto? O sea, el número de arriba y el de abajo, listo, le da. Pero no todas las divisiones, ¿cierto? El número de arriba y el de abajo le van a dar exactas. Entonces, en este caso le puede dar 0,3 infinitamente 3. ¿Sí? O le puede dar 0, bueno, oye, pues para no escribir tantos 3 o tantos puntos, usted le puede colocar un gorrito. ¿Sí se acuerdan de eso? Le puede colocar el gorrito. Entonces, no se le olvide el gorrito para el sol, vea, para el número 3. Ese gorrito que tiene el 3 es para qué? Para simbolizar o representar que el 3 se repite infinitamente o esto es un número decimal, ¿cierto? O hay unas divisiones que pueden pasar así. 7 sobre 2, pues no es una división exacta, pero no nos da decimales infinitos, ¿no? Entonces, 7 dividido en 2, para comprobar que no me haya... O bueno, la mitad de 7. Si yo les digo la mitad de 7, pueden decir 3,5, ¿no? Bueno. Uy, aquí nos rindió a adelantar más, vean. Hasta aquí llegamos ayer con los de niños de sexto 2. ¿Qué pasó? Entonces, aquí yo incluí la guía de qué. Ah, bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí de estos? De esto de los de división. No. ¿Que el número de arriba se divide con el de abajo o no? ¿No? No creo, ¿cierto? Bueno, siempre, o sea, para que ustedes consideren la posibilidad de que el número de arriba lo pueden dividir con el de abajo. ¿Listo? Hasta ahí es lo que he explicado, ¿no? ¿se acuerdan que yo esa vez les dije también que me había quedado mal, que miraran el correo, que es 3P, pero bueno, no he vuelto a escuchar nada, no se ha vuelto a escuchar nada de eso, ¿no? Como que ya todo el mundo sabe que es 3P. Bueno, el ejemplo de la actividad 1, ¿sí? Bueno, entonces tiene que ver con este título, la fracción como operador, ¿listo? Ojo porque la fracción es operador, pues aquí en esta que hay que multiplicar. ¿Quién se acuerda? ¿Y qué? Toca hacer 2 operaciones en este tema. Toca multiplicar y qué. Toca hacer 2 operaciones en este tema. ¿Se acuerdan? ¿La división?
Hay que hacer dos operaciones, multiplicar y... Dividir, toca dividir. Ah, Primero se divide la unidad y después se divide por el numerador. sí, eso, sí, Murcia sí se acordó bien. Claro, porque si ustedes recuerdan, bueno, le damos acá esta partecita que está en azul, que es la definición formal, ¿no? Entonces nos dice, una fracción se emplea como operador, o sea, la fracción es un operador, ¿sí? Porque con esos dos números se van a hacer dos operaciones, multiplicar y dividir, ¿no? Entonces, para calcular dicha parte, se divide la cantidad entre el denominador de la fracción, ¿cierto? Y el resultado se multiplica por el numerador, ¿listo? Bueno, entonces, incluso creo que aquí, no sé por qué no me quedó guardado. A ver. Si a mí me dicen que yo tengo 18 fresas, pongan cuidado lo que vamos a hacer acá. Pues 18 columnas, una fila. O sea, aquí tengo mis 18 fresas, ¿no? O sea, voy a simbolizar de que cada cuadrito, en cada cuadrito tengo 18 fresas, ¿cierto? O sea, aquí vamos a simbolizar de que aquí tenemos las 18 fresas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bueno, entonces, ¿qué nos dice a nosotros? Que la fracción como operador, aquí, para calcular dicha parte, se divide la cantidad entre el denominador. O sea que este 18 se divide en 3. ¿Qué significa ese 18 dividido en 3? Quiere decir que... o sea que esas 18 fresas las voy a agrupar en 6 grupos, ¿no? O sea, en 3 grupos, perdón. Entonces, aquí va a estar el grupo 1. Pues, ¿cómo lo hago acá? Podríamos... Tiene que ser de 6, entonces 6 columnas. No sé si... Yo creería que con colores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hagámoslo con colores. Disposición, diseño, sombra. Entonces, aquí tenemos nuestro primer grupo de fresas. 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tenemos nuestro segundo grupo de fresas. Y aquí tenemos otro grupo de fresas. 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿qué significa la primera operación? Pues para que ustedes le puedan dar un poquito de sentido, ¿no? Que miren, esas 18 fresas, ¿cierto? Las dividimos en 3 grupos. El primer grupo son estas que están de color rojo, el segundo grupo son estas que están de color amarillo. Y si nos ponemos a contar cuántas hay, pues si nos ponemos a contar ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso significa esto, ¿no? Significa que en cada una de ellas hay ¿cuántas? 6, profe, porque no es que ¿Listo? la mitad de 18 de 6. Es como para que entiendan qué hace el denominador, o sea, este 3, ¿por qué lo dividimos el 18? ¿Por qué lo dividimos en 3? ¿Sí? Pues porque vamos a hacer 3 grupitos de fresas, 3 bolsitas, o las vamos a empacar en 3 bolsas, ¿no? Y a usted le dicen digamos, de aquí aparece Marín, a David Marín, le corresponden 2/3 de ese paquete de 18 fresas. Entonces a Marín le toca coger 2 paqueticos, le toca coger estos primeros 2, ¿cierto? Esos primeros 2 paqueticos son ¿para quién? Para Marín. Para Marín, reclama las fresas en portería del colegio. Yo, allá se las dejo. Entonces, ese tiene que ir a recoger esos 2 paqueticos, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuántas fresas
para cuántas fresas le toca coger, ¿no? ¿Cuántas fresas le toca tomar? Pues 12. en cada, 8 en total las dos bolsas. entonces por eso se multiplica por 2, porque como en cada paquete hay 6, y le toca 2 paquetes, entonces por eso se multiplica 6 por 2 paquetes, ¿cierto? Exacto, entonces quedaría 12 fresas, ¿no? 2 paquetes, en 2 paquetes hay 12 fresas, ¿no? Es como para que entiendan esa explicación de las fracciones, ¿no? El resultado es el mismo si primero se multiplica por la cantidad del numerador y luego el resultado se divide. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta partecita de aquí abajo? Supongamos que a nosotros nos olvida el orden y yo no hago primero. Presten atención a esto porque van a decir, uy, pero qué tal yo me equivoque. Y yo no hice primero la división, sino yo hice una multiplicación primero. O sea, yo primero multipliqué por 2. Si usted multiplica por 2 primero, ¿cuánto le da? 36. Y el resultado lo divide en el de abajo. En el 3. ¿Cuánto le da? 12. Dando 2. O sea que ustedes, de aquí en adelante, ¿qué van a decir? No importa el orden. No importa el orden, ¿cierto? Lo que importa es que yo sepa que el número de arriba, ¿qué operación hace? Multiplica. ¿Y el número de abajo qué operación hace? Se divide. Divide. O sea que usted puede multiplicar primero y después dividir. O, Profe, ya queda menos de un Acabar el minuto. tiempo. ¿cómo? Queda menos de un Se va a minuto. acabar el tiempo. Mira aquí que alcanzamos hasta acá. ¿Listo? Pero entonces, ¿sí queda claro ahí? Sí, profe. No importa. Lo que importa es que el de arriba siempre multiplica y el de abajo siempre divide. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, mañana, Bueno, profe, ¿listo? chao. Que estén bien, juiciosos, estamos hablando. Chao, profe. Profe, Chao, gracias por la profe. clase. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos en otra clase. Chao, Ay, profe. Muchas gracias por la clase. Ay, profe, gracias. Chao. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos.